Este no será un tutorial de fotografía, iremos mucho más allá. Tal vez sientas que te hace falta confianza, una buena cámara o conocimiento en fotografía para salir bien en las fotos. Y sí, todo eso ayudaría, sobre todo la confianza, pero empecemos desde el principio. Tu foto de perfil es una imagen que en teoría describe tu personalidad, tu estructura facial, tu físico, tu estatus socioeconómico, tus creencias, tu espontaneidad. Pero ¿realmente eres todo esto? ¿O es lo que quieres proyectar? Si eres de los que cree que tu foto es para ti mismo y no para los demás, te explota la cabeza cuando sepas que también puedes guardar las fotos en la nube o imprimirlas, tenerlas en un álbum y no publicarlas nunca. Pero si quieres hacerlo, está bien. No hay razón para hacerse lío por esto, porque tú no eres tus fotos, especialmente tu foto de perfil. Esta no es más que una extensión de tu máscara. La máscara es la herramienta que utilizamos para sobrevivir en la sociedad. No somos nuestra máscara, pero esta es una parte de nosotros, una parte muy importante de la cual hay que tomar conciencia de su existencia e importancia. ¿Y qué tiene que ver esto con salir bien en las fotos? Mucho. Tal vez otra manera de interpretar la confianza que te hace falta para salir bien en las fotos es la libertad de sentirte cómodo siendo tú. Y créeme, soy una persona con mucha experiencia en complejos, falta de confianza y autoestima. Sé de lo que hablo. Pero ¿quién eres tú? Esa es una pregunta que la mayoría de las personas llega al final de sus días sin siquiera cuestionárselo. No eres la ropa que utilizas, ni tu peinado, ni tu trabajo, ni tu posición socioeconómica, ni siquiera las actividades que realizas. La respuesta solo la tienes tú, pero está aquí y aquí, las dos en conjunto, y te puede llegar a tomar un tiempo en acercarte a una respuesta, o no. Pero mientras tanto puedes divertirte tomando fotos o saliendo bien en las fotos que te tomen. Así que aquí te van algunas ideas que pienso que te podrían servir. El concepto de líneas guía utiliza los elementos en pantalla de manera que guíen la atención hacia el lugar deseado. Mira cómo al dar un paso a un costado cometo un error que me permite hablar sobre una regla que combina muy bien con esta técnica. La simetría se logra cuando se traza una línea imaginaria que divide la imagen en dos partes similares. Sígueme para más. Para lograr un cuadro dentro de otro cuadro hay que encerrar al sujeto o centro de atención utilizando los elementos en pantalla. Se puede forzar un poco este efecto utilizando elementos adicionales o buscando lugares que encierren naturalmente la imagen. Sígueme para más. La regla de tercios dice que si se divide la imagen en tres partes, el centro de atención se verá mejor en uno de los extremos. Pero no solamente en tres partes, sino en todas las terceras partes en las que se podría dividir la imagen. Esto es algo que ya sabes, que es obvio, tanto que probablemente dejaste de prestarle importancia hace mucho tiempo. Tu cara está llena de músculos, tejidos y terminaciones nerviosas que permiten que se mueva creando expresiones. Y quiero aclarar que no estoy intentando decir que practiques o no una o varias expresiones, aunque sí lo menciono para que caigas en cuenta que podría haber gente que sí lo hace. ¿Con qué fin? Queda a tu criterio imaginarlo. Lo que estoy diciendo es que como cualquier otra parte del cuerpo, mientras más la ejercites, más control tendrás sobre ella. Que no te parezca raro, es tu cara, son tus músculos, tus fibras, tus terminaciones nerviosas.
disfrútalas. Raro es que no te sientas con la libertad de utilizarlo a tu antojo. Junto con esta idea es fácil tomar conciencia de que la iluminación influye. Si conoces tu rostro, es más fácil evitar sombras que podrían cambiar su aspecto. En cuanto a los de accesorios, están geniales, yo también los uso, pero cuidado y terminas creyendo que los necesitas, porque vas a terminar convirtiéndote en un disfraz ambulante, basando tu apariencia en tus inseguridades. Si te interesa este tipo de contenido, déjamelo saber aquí en los comentarios. O si no te animas, dale like, compárteselo a alguien que piensas que le podría servir y suscríbete para seguir viendo contenido similar. Gracias por llegar hasta aquí y espero que tengas un muy buen día. Yo represento a mi gente, mi historia, mi estilo, mi calle, mi ritmo, así se mueve conmigo. La que viene de abajo, la que viene del sur, la que baja del monte, la que trae la luz. La que viene de abajo, la que viene del sur, la que baja del monte, la que trae la luz. Deséalo. Yo represento a mi gente, mi historia, mi estilo, mi calle, mi ritmo, así se mueve conmigo. Deséalo. Yo represento a mi gente, mi historia, mi estilo, mi calle, mi ritmo, así se mueve conmigo. Deséalo. Yo represento a mi gente, mi historia, mi estilo, mi calle, mi ritmo, así se mueve conmigo. En el vecindario